Shalom Uberajá. Vamos a hablar esta semana de la Perashá Shoftim, la cual dice así: Shoftim beshodrin titelecha v'chol asher arecha asher Hashem Elokecha noten lecha lishpotecha v'shofetu et המשפט צדק. Y esta es una de las parshot del libro de Devarim que trae consigo el resultado al final del proceso necesario a establecer en el Estado hebreo cuando llegara el pueblo judío, conquistara las distintas ciudades, se estableciera allí, a pesar de todo lo que dijo Moisés, estableciendo de que eligieran la vida, de que fueran siguiendo la Torá, de que fueran siguiendo la mitzvot, de que cumplieran con todos los mandamientos que están establecidos, se conocía y se sabía propiamente de que muchas personas iban a seguir estos mandamientos e iban a seguir estas instrucciones, pero también podían existir personas que no lo hicieran. Podrían existir personas que infringieran la ley. Y para eso era necesario jueces y policías y oficiales del tribunal. Designarás en todas tus ciudades que Hashem, tu Dios, te da para tus tribus. Y juzgarán al pueblo con justicia recta. Y es uno de los elementos fundamentales, los cuales vemos de que Hashem, cuando entregó la Torá y vio cómo funciona la humanidad, se ve que la humanidad no es un mundo perfecto, no es un mundo en que si Hashem estableció tal ley, todo el pueblo judío la iba a seguir así, sino que sencillamente tendría que existir un sistema judicial y un sistema también desde el punto de vista de policía, o sea, de fuerza sobre la justicia. Porque de nada sirve de que un juez dicte una sentencia, pero que no exista un sistema también de policías que puedan establecer y cumplir esa sentencia. Que evidentemente el que es juez no podía ser policía al mismo tiempo, sino que tenían que estar separados estos dos poderes y funcionar como una entidad. Y esos son elementos fundamentales a tener en cuenta hoy en día en las leyes modernas que existen. Y lo dice así: jueces y oficiales de policías designarás en todas tus ciudades. No existía una ciudad dentro de Eretz Israel que no tuviera un Sanedrín, o sea, que no tuviera un juzgado y que no existiera un sistema legal y judicial, porque nosotros tenemos que vivir con leyes. Y es uno de los elementos que está dentro de la Torá definido, de que la persona, el Yehudí, no puede vivir en un lugar donde no existan leyes, donde no existe un sistema legal, un sistema judicial, un sistema penal, porque precisamente los hombres necesitan vivir bajo leyes establecidas, las cuales se presentan en muchos países, pero va a existir también, y lo vemos a través de la historia, regiones en el mundo los cuales carecen de sistemas judiciales, los cuales están en conflictos bélicos, y entonces en esos lugares está prohibido para un yehudí vivir allí. Y es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de dónde establecer nuestras moradas. Que Hashem tu Dios te da para tus tribus, y eso significa de que cada tribu tenía en su ciudad su Sanedrín, o sea, tenía en su sistema legal, su juzgado. Y es un sistema
piramidal, evidentemente, teníamos el gran Sanedrín que existía en el monte del templo, y vamos a tener juzgados también, de acuerdo a la cantidad de habitantes en las ciudades, y vamos a tener para pequeños pueblos también juzgados más pequeños de 3 jueces, y que estos jueces, de acuerdo al territorio de la tribu donde estén, son de esa propia tribu. Y esto es para evitar problemas. ¿Por qué? Porque si usted pertenece a la tribu de Shimón y está establecido en ese territorio y usted es un descendiente de Shimón como tal, y viene después un juez de Isahar, de otra tribu, y es el que viene a juzgarle a usted no va a aceptar la sentencia tan fácilmente, porque va a decir: esta persona no pertenece a la tribu nuestra, porque Israel es una gran nación, pero también está dividida en diferentes tribus, las cuales tienen sus peculiaridades, tienen sus fortalezas y también tienen sus debilidades, y están establecidas así. Entonces una sentencia se iba a aceptar evidentemente mucho mejor de una persona que venga del mismo lugar y del mismo origen, del mismo linaje donde vienen las demás personas que están siendo juzgadas, que de otro lugar diferente. Y es lo que sucedería en un sistema judicial, que por ejemplo existiera en un país un juez que fuera de otro país, que no tenga nada que ver, que ni haya nacido ni tenga nacionalidad del país en cuestión, y empieza a juzgar a esas personas. Precisamente la gente va a decir: bueno, y este vino de no sé dónde a juzgarnos nosotros aquí. Y es uno de los elementos también fundamentales a tener en cuenta, por lo cual Hashem dictamina no solamente la ley, sino que también dictamina que los jueces tienen que ser jueces elegidos localmente, y evidentemente que juzguen a cada tribu, y que en cada lugar exista la ley. La ley no está exenta de estar en todos los lugares, y entonces eso es un elemento fundamental también a tener en cuenta. Y juzgarán al pueblo con justicia recta, y esto significa Mishpat Tzedek. Y es muy interesante, porque sabemos que en la Torá no hay una palabra de más ni una palabra de menos. Se entendería de que cuando dijera se juzgará al pueblo con justicia, se supone que cuando se hable de justicia, la justicia ya usted diga que es recta, que fue precisa, que fue concisa, que tuvo todos los elementos para decir esa palabra y que encierra todo eso. Pero no. Hashem establece de que la justicia a veces no es recta, a veces es desviada, a veces torcida, a veces no funciona realmente. Y entonces, debido a eso, le quiere poner su adjetivo, le quiere establecer su elemento: justicia recta, justicia verdadera, justicia precisa. Y es uno de los elementos también a tener en cuenta, porque en un sistema legal, para elegir a estos jueces y para elegir a estos oficiales, a estos policías, evidentemente tiene que ser un sector de la sociedad que sobresalga por su integridad. Y dentro del judaísmo, cuando nosotros vemos cómo funciona un juez dentro de la ley judía, un juez está dictaminando elementos de justicia, está estableciendo juicios, y eso significa que cuando lo hace correctamente, siguiendo los mandamientos de la Torá, está asociado con Dios. Porque ¿qué hace Hashem el día entero? ¿Qué hace Hashem en Rosh Hashanah? Hashem juzga al pueblo judío y juzga a los demás pueblos también en Rosh Hashanah. Y también trae, en este caso, que el juez está haciendo la misma labor de Hashem aquí, siguiendo las leyes que están Hashem en la Torá, porque fue Hashem
quien estableció todas las leyes con respecto a todas las cuestiones que se establecen y los posibles problemas que puedan existir. Para eso un juez tiene que ser versado en la Guemará y especialmente los tratados de Baba Metzia, Baba Kama y Baba Batra. Son tratados de sistemas y situaciones que pueden surgir ante la justicia y que un juez tiene que conocerlo perfectamente dentro del judaísmo. Y el establecimiento de un sistema judicial transparente, debido a los problemas que pudieran existir, está establecido aquí en cada ciudad de Eres Israel con un Sanedrín y un tribunal superior para cada tribu. Y además de jueces, la Torá requiere la designación de funcionarios judiciales quienes tendrán la responsabilidad de asegurar que se implementen dictámenes de los magistrados y de circular en los mercados y en las calles para hacer cumplir las normas de probidad comercial, citando a los transgresores de tales normas a comparecer ante el juzgado para que dictamine al respecto. Evidentemente, todos estos elementos están establecidos en los países de hoy en día. Hoy vemos que tenemos un tribunal municipal, un tribunal provincial, un tribunal supremo, y ya la Torá hace ya miles de años viene estableciendo este sistema. Inclusive su ley no ha cambiado en una letra, porque es una ley divina, es una ley entregada por Dios, por lo tanto es una ley en la cual no puede modificarse nada. Y entonces por ello, si se socavara el respeto por la interpretación judicial, esto llevaría en poco tiempo a una crisis nacional general. Y eso es uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta, porque cuando se malinterpreta la ley o cuando se aplica la ley incorrectamente, trae un proceso de crisis que genera y conduce un debilitamiento de las instituciones judiciales que conduciría a la anarquía. Y entonces eso es otro elemento fundamental. Es importante que exista claridad en la sentencia, que exista un cumplimiento estricto de ella, que se establezcan todos estos elementos y que todas las personas sean juzgadas de la misma forma, no importa el rango, no importa el nivel que tengan, al final la ley tiene que ser la misma para todos. Porque al establecer diferencias desde el punto de vista de que si te juzgan a fulanito que es tal cosa o menganito que es más cual cosa, y por lo tanto existe una diferenciación y la ley no actúa de la misma manera, aquí se establece en la Torá de que eso va a traer un debilitamiento del sistema judicial, porque entonces las personas van a decir, bueno, no lo juzgaron por esto, porque es fulanito, o porque es menganito, o porque sucedió eso, y eso va a llevar a la anarquía, porque la gente no va a creer en el sistema judicial como tal. Y juzgarán con justicia recta la designación de personas para cumplir la función de jueces. No es suficiente en sí que los jueces deben ser idóneos y ecuánimes para que puedan juzgar en forma honesta y correcta. Si la comunidad colabora activamente en la designación de jueces incompetentes, Hashem considera a todos responsables por la corrupción que ello acarreará a la administración de justicia. Y es evidente porque nosotros vimos que en la designación de jueces, que nosotros vemos aquí en la Torá, cuando las personas dijeron, bueno, vamos a designar jueces, porque bueno, recordemos que Yitro le estableció la sugerencia a Moisés cuando vio todo el proceso de que cualquier cosa tenía que ser llevada hacia él, también vieron la posibilidad de que existan jueces corruptos. Y las personas se pueden aprovechar de eso. Por eso uno de los elementos que establece la Torá, que tiene que tener
Un juez, además de tener un buen salario, buenos honorarios por la función que hace, es que debe aborrecer el dinero. Porque una persona que le guste el dinero, aunque le pague un alto salario, siempre va a ser una persona comprable. Y si esa persona se puede comprar, entonces la justicia se va a corromper. Y es uno de los elementos también interesantes que trae la Torá con respecto al proceso judicial. Continúa la perashá. לא תטה משפלות הקהיל פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יכוון עיני חמים וישלט דברי צדיקים. No perviertas la justicia, no favorezcas a conocidos y no aceptes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y tergiversa las palabras ecuánimes. Y un elemento de no favorecer a conocidos, el tribunal debe tratar a todos por igual. Si un juez le muestra más respeto a uno de los litigantes, el otro se sentirá desfavorecido y pensará que las cosas están amañadas. Y evidentemente esto es un comentario de Rashi que lo estableció hace miles de años con respecto al sistema judicial. El soborno. Incluso si un juez acepta un soborno sin comprometerse a nada, es imposible que en última instancia no caiga bajo la influencia, su sabiduría se encerecerá y sus instintos de hablar con ecuanimidad se virtuarán. Y así también Rashi lo establece. Y es otro de los elementos, cuando habla de no pervertir la justicia, no favorecer a conocidos y no aceptar a soborno, ciega a los ojos y tergiversa las palabras ecuánimes. Y aquí viene la palabra que ha seguido en todo proceso el Mishpat Sede, o sea, la justicia recta. Sede, Tirdosh, Lema'an Tiyeh, Verastá et ha'arech asher Hashem Eloheja noten la. Dice, Sedek, Tirdosh, la equidad procurarás. Para que vivas y heredes la tierra de Hashem tu Dios que te da. Se debe procurar la equidad solo por medio de la equidad. No basta solo por buscar la rectitud, sino que además se lo debe hacer por los medios honestos. Pues la Torá no condona la concesión de un fin loable a través de medios improbos. Y esto es un elemento fundamental también dentro del judaísmo. El fin no justifica los medios. Porque hay sistemas a veces judiciales que se establecen que el fin justifica los medios. Si una persona cometió un delito, aunque no se le pueda probar, pero se tiene una alta consideración, que entonces se establezca que se juzgue y que al final se busquen medios que no son los adecuados para fabricarle pruebas, para decirle no, hay que juzgarte por esto y por esto, y al final las pruebas verdaderamente no existen. Y eso es otro elemento también a tener en cuenta, porque la equidad procurada sobre la equidad, y es un elemento fundamental para no traer la anarquía y que se crea en el sistema judicial también. Y continúa, para que vivas. Así no comunica entre líneas de que un juez que pervierte la justicia morirá. Y se explica que Hashem es severísimo con un juez que a sabiendas manipula la justicia, porque privar a alguien de su dinero puede ser un asunto de vida o muerte, dado que su existencia podría depender de su sustento. Y esos son elementos a tener en cuenta. Un juez sepa, y así se establece en el judaísmo, que el juez tiene una mirada hacia el Geinón, tiene el Geinón abajo de sus pies, y al mismo tiempo está Hashem siendo al lado, viendo lo que está haciendo, porque es socio de Hashem en el proceso de juzgar si lo hace correctamente, pero si no, va directo al Geinón.
Y por eso un juez tiene que ser una persona versada en la Torá, tiene que ser una persona con integridad, tiene que ser una persona que no acepte soborno, que no tenga afán por el dinero, que tenga establecido siempre un proceso de ser imparcial en todos los casos, escuchar ambas partes. Esos son elementos fundamentales en el sistema judicial dentro del pueblo judío. Inclusive elementos también los cuales establecen, por ejemplo, un juez dentro del sistema judicial hebreo que ocupa la responsabilidad en el Gran Sanedrín, es un juez que tiene que conocer todos los idiomas prácticamente que existen en el mundo. Un juez no puede juzgar en el Gran Sanedrín a una persona que hable otro idioma y él no sepa hablar ese idioma. Porque evidentemente nosotros vemos que se hacen juicios, y hemos visto juicios que se hacen en otros países a personas que son extranjeros, y se usa un sistema de traducción. Y ese sistema de traducción se pierde mucho en el proceso de traducir algo. Y eso lo he vivido yo en las cuestiones que no tienen que ver con cuestiones judiciales, pero sí en la vida, cuando a veces han venido visitantes y han traído un guía, y ese guía va a traducir lo que yo le quiero decir, yo conociendo también el idioma en que están hablando, cuando uno dice una cosa, el guía dice otra vez otra cosa. No dice exactamente lo que uno está transmitiendo. Y no lo dice tampoco con la intención con que uno lo dice. Por lo tanto, asimismo, si quieres que entender a la persona que está siendo juzgada y si quieres conocer la intención con que y la sinceridad con que dice las cosas, entonces el juez necesita conocer el idioma que habla la persona que está siendo juzgada. Por lo tanto, dentro del sistema judicial hebreo, para una persona ser juez de un tribunal supremo, tiene que conocer el idioma del acusado. Si no, no lo puede juzgar. Y son elementos también fundamentales a tener en cuenta dentro del judaísmo para hacer el sistema más perfecto de justicia que pueda existir en este mundo. Muchas gracias.